Hola a todos, me llamo Sir Benito y soy el encargado de hacer la introducción y la justificación de los enfoques elegidos. En este vídeo vamos a hablar de Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Publicada en 1864, es considerada una de las obras clave de la literatura rusa. Además, convirtió a Dostoyevsky en el precursor del realismo y el existencialismo en Europa. Memorias del subsuelo es la mezcla perfecta entre novela y ensayo, en la que el hombre del subsuelo, un pobre marginado que en su infelicidad se siente objeto de ofensas imaginarias, se dedica constantemente a idear y a planear venganzas, con lo que acaba hundido aún más en su tragedia. Con subsuelo no nos referimos al supuesto sótano en el que vive el protagonista, sino que es una alegoría de la parte inconsciente de nuestra psique, idea que impulsó a Sigmund Freud a desarrollar su teoría psicoanalítica. De hecho, años más tarde, Freud escribió un ensayo titulado Dostoyevsky y el parricidio, en el que analizaba el carácter neurótico del escritor ruso. En cuanto a la teoría psicoanalítica de Jung, podemos encontrar dos de los arquetipos más conocidos: el héroe, o antihéroe en este caso, que es el protagonista, y el ánima, que corresponde a Lisa, la meretriz de la que se enamora al final de la novela. Antes de pasar al contexto de la obra, me gustaría citar un pequeño fragmento que resume perfectamente la idea principal de la novela. Una conciencia demasiado clarividente es, se lo aseguro a ustedes, una enfermedad, una verdadera enfermedad. Una conciencia ordinaria nos bastaría y sobraría para nuestra vida común. Eso es todo, espero que os haya gustado. Hola, me llamo José Álvaro Dumain Galán y voy a hacer una introducción a la obra en su contexto. Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú en 1821. Fue educado en una academia militar de San Petersburgo y se dedicó a la escritura al graduarse. Se involucró en círculos socialistas, siendo arrestado en 1849 por distribuir propaganda. Se le condenó a muerte, pero su condena fue conmutada por el destierro y el servicio militar obligatorio, y fue en Siberia donde adoptó los valores tradicionales rusos, abandonando el socialismo. Pasó una temporada en Europa Occidental, haciendo inmersión en los ideales que según él invadían Rusia. Esta cuestión la explora en Memorias del subsuelo. Fue uno de los pioneros del realismo en la novela moderna, y Memorias del subsuelo pertenece a esta tendencia. Aquí, las novelas se ocupaban de personajes reales, generalmente de clase baja, y de los problemas que les acuciaban, así como de su vida diaria, algo que hasta entonces no se había considerado digno de la literatura. La primera parte de su novela transcurre en la década de los 60 del siglo XIX, mientras que la segunda tiene lugar durante la década de los 40 de este mismo siglo, ambas momentos de significancia en la vida de Dostoyevsky. Como ya mencioné anteriormente, en los 40 Dostoyevsky comenzaba su carrera como escritor en San Petersburgo. Tras su exilio, volvió a la ciudad, cuyo escenario literario, como el de toda Rusia, había cambiado de manera significativa, comprobando que el enfoque en los ideales románticos y sentimentales anteriores se había desplazado a la racionalidad, y en esta misma obra trata con ironía las nociones románticas de la época anterior, con una actitud sardónica y filosóficamente combativa inspirada por los ideales de la Ilustración, aunque también ironizaba sobre este mismo movimiento, criticando su carácter utópico. Esta novela se puede considerar una sátira directa de otra llamada ¿Qué hacer?, por Nikolai Chernyshevsky, en la cual una muchacha pobre y sin educación es rescatada de la miseria por una serie de benefactores ilustrados, algo que resultaba demasiado utópico para el enfoque existencialista de Dostoyevsky, puesto que, tal y como lo expresa su personaje en esta novela, él no cree que la humanidad siempre trabaje por su propio interés, y creía que la estupidez humana era un gran factor a la hora de comportarnos. Hola a todos, mi nombre es Antonio Moreno y bueno, en esta tercera parte del vídeo vamos a intentar analizar la estructura del libro del autor Fyodor Dostoyevsky. En este caso hablaremos de Memorias del subsuelo. En primer lugar, cabe destacar que si queremos hablar de la estructura de esta obra, debemos hacer una separación en dos partes. En primer lugar, deberíamos hablar de la parte del subsuelo, una primera parte que está dividida en 11 pequeños trozos, siempre en monólogo protagonizado por el hombre del subsuelo, donde trata esa penumbra, esos múltiples pesares que ha sufrido a lo largo de su vida, con unos tintes en el diálogo muy siniestros, incluso confusos, desoladores. No, una novela muy negra que incluso puede llegar a ser complicada de entender. Siempre tratada desde la ratonera, que es lo que el propio autor comentó que era el sentimiento de culpa del propio hombre en el subsuelo. Respecto a la segunda parte, pues bueno, es una segunda parte con monólogo más largo, se divide en 10 partes y se llama A propósito del aguanieves.
En esta segunda parte, como ya he comentado, pues consiste en un relato mucho más extenso que la primera, donde todo el pesar del protagonista adquiere un porqué, adquiere un resultado, donde se da un contexto acerca de las lamentaciones en la primera parte y, bueno, en general sigue habiendo un ambiente mucho más desolador, mucho más, pero no tan confuso. Esa confusión de la primera parte se evapora por esta explicación. Así que, bueno, hasta aquí este pequeño análisis de la estructura de la obra, espero que os haya gustado y ahora pues vamos a pasar con las conclusiones. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos y a todas. Yo soy Ana Durán y una vez finalizados los discursos de mis compañeros Asier, Álvaro y Antonio, yo seré la encargada de finalizar el vídeo con las conclusiones. Como bien conocéis, este trabajo es para la asignatura de Teoría de la Literatura, en concreto para el trabajo de Booktubers, en la que mi grupo y yo hemos decidido elegir la obra de Memorias del subsuelo como reseña literaria. Como bien he mencionado anteriormente, yo seré la encargada de las conclusiones para plasmaros aquellas mismas que mi grupo y yo hemos llevado a cabo una vez realizada la lectura. Se puede concluir que el tono del discurso de esta novela se aparta de lo épico o lo lírico, con un espíritu existencialista, puesto que el narrador está siempre cuestionando las normas imperantes y se preocupa en exceso por la impresión que causa y la imagen que tienen sobre él. Toma la forma de un discurso autónomo, con una voz narradora que no se lee, sino que se oye, como confesión de su modo de vivir tan mezquino. Se puede concluir que aquí se refleja claramente la dualidad del hombre. Por un lado, el ser humano como tal, que está preocupado por su vida y porque le vaya bien, y por otro, encontramos a un ser humano que carga con los prejuicios del bagaje cultural del que está imbuido. He aquí las conclusiones que mi grupo y yo hemos llevado a cabo y os invitamos a que realicéis esta lectura porque es un libro magnífico y maravilloso y esperemos que os haya gustado lo que hemos realizado y las críticas del mismo.